Buenos días, hoy es domingo 23 de noviembre de 2019. Bueno, quiero hacer un pequeño análisis sobre los acontecimientos que se han dado a través de la historia para que así poder establecer un porqué es la situación actual. Las primeras comunidades que se tiene ahí registrada. Entonces nosotros tenemos que existieron los cananeos, que existieron los sumerios, que los sumerios fueron bastante adelantados en astrología. Ellos establecieron la escritura que le llaman cuneiforme, y en fin, ellos fueron una civilización bastante adelantada. En la historia no queda registrado exactamente el fin de los sumerios, ¿verdad? No queda exactamente registrada. Y ahí pues tenemos Babilonia, y tenemos otras comunidades que se vinieron estableciendo, pero en fin, en todas ellas se caracterizan por haber establecido infinidad de dioses, de deidades, a las cuales ellos le rendían honores y creían firmemente en ellas. Luego tenemos que estas primeras comunidades fueron haciéndose más grande en la medida de que comenzaron a invadir, digamos. Sí, serían invasiones que hacían a otras comunidades, los sometían, y era una situación de que el más poderoso sometía al más débil. Entonces esto sucede desde muchísimo tiempo ahí en la historia, ¿verdad? Está registrado. Entonces no había ningún derecho establecido para que una comunidad, y ya cuando se establecieron como naciones, invadieran otras naciones y les sometieran, les esclavizaban, y desde entonces pues han cometido toda suerte de atropellos, robar todos los bienes que tenían, esclavizarlos y asesinar. Habían ocasiones pues que asesinaban a todos. Entonces así ha venido la historia de la humanidad. Ese ha sido desde los primeros tiempos, que siempre ha habido una competencia a ver quién se impone, y tal vez comunidades tranquilas fueron invadidas por otras comunidades y le arrebataron su tranquilidad y le arrebataron todos sus bienes, lo que tenían, y el mayor bien pues su población, esos seres humanos que eran sometidos. Eso se da desde el principio de los tiempos, desde esas culturas que he señalado. Y entonces unos dioses se imponían sobre otros dioses porque ellos creían firmemente en eso, ¿verdad? Está Babilonia, ¿verdad? Babilonia, como sabemos, sometió en su momento. Egipto sometió en su momento.
Y así pues fueron llamados grandes conquistadores. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Magno, le dicen a Carlos Magno, otro gran conquistador, ¿verdad? Y estas personas pues se les determina como grandes personajes, pero estos grandes personajes hicieron grandes injusticias. Estos personajes fueron por el mundo, como Alejandro el Grande, sometiendo pueblos lejos de donde él comenzó, de donde él era el rey. Entonces fue conquistando esos pueblos y sometiéndolos, con lo cual es una injusticia, lo cual es algo incorrecto, ¿verdad? Pero la historia, como la historia siempre le escriben los que ganan, entonces ellos se han erigido en grandes conquistadores y no ha habido mucho para señalar todos los desmanes, todas las cosas indebidas, incorrectas que iban cometiendo, los abusos que cometían, porque son abusos. Entonces los seres humanos hemos dado como correcto todo lo incorrecto, ya que ellos se han encargado a través de los medios a su alcance para ir convenciendo a la gente, a todas las personas, de que lo que hacen es correcto, aunque sea lo más incorrecto. Entonces ahí viene, ¿verdad?, ese germen de la maldad, justificando lo malo, lo incorrecto, porque un pueblo que va e invade a otro pueblo, asesina, mata, roba, esclaviza, eso no es correcto, pero lo hemos dado por correcto y lo damos como porque esa persona que lo hace pues es un gran personaje y no sé quién le da el derecho a eso, ¿verdad? Entonces así ha venido la historia de la humanidad. Roma en su momento fue sometiendo y sometiendo, se dividió en Roma, en el imperio oriental y occidental. En su momento Venecia también. A Venecia llegaron a refugiarse los romanos, los babilonios y se me escapa ahorita otro, ¿verdad? Y de ahí deviene la nobleza negra. O sea que los que han tenido el poder de alguna manera siempre han buscado cómo mantenerlo. Y hasta la fecha se mantienen a la sombra y son los que tienen el poder. Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo esto. Así pues, tenemos las luchas que se dieron en Roma y hubo un hombre excepcional, un hombre digno, una persona digna. Vino esa persona y quiso cambiar esas reglas del juego y quiso y lo logró hacer de algo que ya estaba ahí con fuerza, con poder, que era el Viejo Testamento. Ese Viejo Testamento fue cambiado de alguna manera por un Nuevo Testamento. Pero lo que sucede es que el Viejo Testamento permitía la venganza, permitía que se dieran situaciones de violencia extrema, quitar vidas. Y entonces el Nuevo Testamento que quiso establecer Jesús fue con el afán de que hubiese paz entre los hombres, que hubiese armonía,
que ya no hubiesen venganzas. Y entonces él estableció para sí y lo irradió una idea de un Dios. Ese Dios que quiso establecer Jesús era un Dios para bien, un Dios de amor, un Dios que decía que si a alguien le hacían mal, esa persona o ese alguien tenía que hacer bien, y así es como iba a cambiar el mundo. Entonces logró Jesús que su nombre y su quehacer quedara ahí establecido para el resto hasta nuestros días, pero no logró hacer que cambiara el ser humano, sino que lo que hizo el ser humano fue utilizarlo para cambiar, o sea, para desvirtuar más bien lo que Jesús había querido hacer. Y así pues dieron al traste todas esas situaciones de cambio que dieron estas personas, estableciendo estructuras de poder, ¿verdad? Y dieron un cambio muy grande y fueron estableciendo nuevas normas, fueron estableciendo leyes religiosas que tenían que ver luego con el quehacer político y con el quehacer económico incluso. Entonces, así pues que establecieron al final lo contrario que Jesús había querido, y así quedó plasmado, ¿verdad? Que había ya cuando no estaba Jesús, ¿verdad? Quedó plasmado que había una persona que representaba a Dios. En primer lugar, las personas nunca han tenido claro esto, porque les han hablado con mentiras, con sofismas, les han engañado, les han dicho una cosa sabiendo que están diciendo en realidad, en el fondo, otra cosa. Pero las personas no saben cómo es este juego. Entonces le han creado a la persona un ser de maldad. Al final es un ser de maldad. Y muchísimas de esas personas han muerto, han partido de este mundo con el terror de creer que van para un infierno, que existen seres malvados que le están esperando para ser los verdugos. Los verdugos, que ¿quién los pone? Los tiene que poner el ser más superior a esos verdugos, ¿verdad? Como Simón fue verdugo allá en Francia, y tenían que decir los que iban a ser guillotinados: viva el rey, antes de ser guillotinado. Entonces, asimismo, han venido los que se han hecho con el poder, estableciendo una realidad donde han cambiado la naturaleza divina de Dios, en tanto esa naturaleza divina debería de ser lo que Jesús predicaba: bondad, amor, perdón, y nunca provocar daño ni maldad a nadie. Pero los que se han hecho con el poder han hecho todo lo contrario, y entonces han hecho que las personas, los seres humanos de todos los tiempos, se debatan entre una ignorancia terrible, entre un miedo que ellos mismos lo provocan, y una necesidad que también es provocada. Así pues, tenemos justificaciones
y se mira muy correcto y se alaba al presidente, por ejemplo, y se dice que fue un gran presidente y que la humanidad debe rendirle agradecimiento por haber, en nombre de Dios, porque siempre todo lo que hacía decía en nombre de Dios, en nombre de Dios hizo guerra, en nombre de Dios se lanzó bombas atómicas contra poblaciones indefensas, pero como habían establecido un Dios de maldad, estaban justificados. Y eso es lo que hace que el mundo se debata, que la población del mundo se debata en medio de una gran crisis de valores, en medio de una gran crisis moral, espiritual, y también en medio de una crisis material. Eso es lo que en buena medida ha sucedido. Con todo esto que he dicho, lo que quiero ahora llegar es a este presente que tenemos ahora. Todos esos seres que estuvieron en aquellos tiempos han venido reproduciéndose en otros seres y han establecido sus ideas, sus necesidades, han establecido en estos también sus capacidades y su poder. Eso viene desde entonces, ahí ha estado siempre y sigue estando. Lo último que ha sucedido aquí, lo más indignante y lo más es macabro esto, porque hacen creer a las personas lo que ellos quieren que crean a través de sus medios, porque son los dueños de las corporaciones, de los medios, de la prensa. Entonces, y como ellos tienen los recursos y como la gente tiene necesidad, y si la gente quiere, a pesar de su necesidad, hacer algo más, entonces van a convencerla o a someterla más bien por el miedo. Entonces, con mucha congoja veo cómo personas de todas las partes del mundo, de Estados Unidos, de España, de Costa Rica y de muchos otros lugares, celebran alegremente el hecho de que los tentáculos de los poderosos hayan quitado de la presidencia al mejor presidente que ha habido en Bolivia, a uno de los mejores presidentes de América del Sur y a uno de los mejores presidentes de todos estos lados. Evo Morales, que elevó el salario mínimo de 60 a 300 dólares. Evo Morales, que de 9.000 millones de Producto Interno Bruto llegó a 41.000 millones. Evo Morales, que nacionalizó el gas, el petróleo, y que tienen también un material que en este momento lo olvido cómo se llama, y que sirve para hacer los celulares, y es uno de los países que tiene más en el mundo. Y por estas cosas que estoy diciendo, él nacionalizó eso y le dio bienestar a su pueblo. Y por estas cosas es que antes de las elecciones ya estaban fraguando toda la trama que montaron para luego hacerse ellos con el poder. Y ustedes van a ver cómo lo que quieren es revertir todos los logros en beneficio de la población, porque esas transnacionales, esas corporaciones son las que tienen el poder en el mundo. Pueden decir, son los Estados Unidos. Alguien dirá, no, si los Estados Unidos no es más que un peón de ellos, hace lo que quiere y lo mueven hacia donde quieran. Entonces ellos han hecho toda esta trama para sacudirse al mejor presidente. En Estados Unidos han habido presidentes que han tenido cuatro periodos ejecutivos.
En Alemania ahí nomás tenemos a la señora Merkel también. Pero claro, Evo Morales, una persona que merecería, si el Premio Nobel de la Paz sería realmente dirigido justamente y correctamente, sería la persona que merecería ese Premio Nobel de la Paz. Pero no, lo que están haciendo ahora es vilipendiando, lo que están haciendo ahora es calumniando, igual que hicieron con Lula. Al final tuvieron que consultar a Lula, ¿verdad? Quitaron a la Dilma Rousseff de la manera más fea, más reprochable, de la manera más burda, pero lo lograron, lo hicieron, porque desgraciadamente a lo largo de la historia los que se van haciendo con el poder en algún país por algún motivo, que tienen algún poder, vienen los poderes más grandes de los otros representaciones de las otras estructuras que le sirven al poder más grande a su vez, y a estas personas les ofrecen bienestar personal para él y que a cambio cedan para que estos que le están ofreciendo el bienestar personal se aprovechen de los bienes de ese país, de cualquier país del mundo. Y así ha sucedido siempre, en México, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Nicaragua, en Grecia, en España, en todas partes. Ese poder viene y echa a andar todos los mecanismos que ha establecido para someter a esa persona. Y por último, les chantajean. Y cuando se encuentran con alguien que no quiere ceder ante sus pretensiones, entonces lo que les queda es liquidar a esa persona. Es una de las vías. Así liquidaron a Salvador Allende, un presidente legítimamente constituido, ¿verdad? Jacobo Arbenz. Sacaron de Honduras hace algunos años a Manuel Zelaya porque no les convenía, y ahí no estuvo la OEA para decir algo que defendiera lo que era constitucionalmente correcto. Ahí no, porque repito, la OEA es un oprobio. La OEA lo que ha hecho es servir al poder. Podríamos decir a los Estados Unidos, pero no es a los Estados Unidos. Claro que los Estados Unidos es el enclave de los que realmente tienen el poder. Los Estados Unidos no es más que un testaferro de los que tienen el poder real. Entonces, los que tienen el poder ahí es la Fed, por ejemplo, los que controlan eso, porque los dólares no son de los Estados Unidos. Ustedes tendrían que saberlo. Todas las personas tendrían que saber que el dólar no es de los Estados Unidos. Los dólares son privados, y los dueños de esos dólares pues tienen también con una deuda muy grande a los Estados Unidos. Bueno, pero eso es un cuento que se nos alargaría mucho. En este momento lo que estoy yo es tratando de llevar algunas luces actuales sobre lo que estamos viviendo en Nicaragua. En su momento, cuando el señor Daniel Ortega estuvo reprimiendo al pueblo y hubieron tantos asesinatos comprobados ahí, que están ahí las personas con las pruebas, entonces en ese momento todos los nicaragüenses, bueno, no todos, porque había un sector que siempre ha estado con él, estaba con él cometiendo las tropelías y todas las cosas incorrectas que estaba haciendo, ¿verdad? En ese momento, que fueron muy graves. Y yo fui uno de los que critiqué y señalé hasta más no poder, y en 2 ocasiones le dije que se convirtiera en Pablo y que dejara de ser Saulo, porque estaba haciendo mal, haciéndole daño a la población. Y cuando dio la amnistía
yo le di el beneficio de la duda, pues, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su cambio. Yo dije, tal vez ahora viene un cambio y va a respetar a la población. Pero por lo que he visto desde entonces, y dije que era bueno que él se quedara en la presidencia, y siempre lo estoy pensando, porque si los que controlan el mundo no están de acuerdo con Daniel, pero no porque haya hecho tropelías y barbaridades en contra de su mismo pueblo, porque eso lo viven haciendo todos sus aliados en todo el mundo de esta gente, y a ellos no les importa mientras el que esté mandando está obedeciendo, pero Daniel no les obedece. Entonces ellos aprovechan ese malestar del pueblo justo, correcto, ¿verdad?, para introducir su ideología, para introducir su política, para introducir lo que a ellos les conviene. Entonces lo que yo quería era que Daniel tuviese un cambio, un real cambio, que comenzara a respetar la institucionalidad de Nicaragua, que comenzara a respetar a la población, que no siguiera violentando al pueblo, pero lo sigue haciendo, tengo que decirlo, lástima, lo sigue haciendo, porque de alguna manera ideológicamente he comulgado con él, pero no comulgo en toda la represión y todas esas muertes que han habido en Nicaragua. Con eso no tendría que decir que no. A pesar de eso, pues yo hubiese estado dispuesto a apoyar a este señor, pero con la condición que cambiara, y así lo hice ver, y hasta el momento también se lo haría ver, y sería una de las cosas que yo desearía, que cambiara, que comience a respetar el pueblo, pero no lo está haciendo. Entonces ahí está el problema de Nicaragua, ¿ves? Que necesitamos que haya algo, y yo no sé, la población, dentro de esa necesidad que tiene, dentro de esa represión y ese miedo que tiene. Y lo que pasa es que algunos que han sido opositores y que en algún momento estuvieron en contra de Daniel y han ido a los Estados Unidos, han tenido algún beneficio de los Estados Unidos no dan nada a cambio de nada, y ellos están queriendo hacer siempre a un Guaidó en cualquier parte. Ahorita hicieron con una señora Áñez, ahí algo así, en Bolivia, ¿verdad? Es la presidenta autoproclamada, diría yo también. Entonces en Nicaragua también antiguos guerrilleros, ya cansados quizás, ya muy necesitados, podrían ceder ante la lisonja de los Estados Unidos, y entonces ser parte de las marionetas para llegar al poder después, y darle entonces en bandeja de plata a los Estados Unidos todo lo que ellos necesiten de Nicaragua, ya sea ideológicamente, políticamente, económicamente, financieramente, ¿verdad? Entonces esa es la disyuntiva que tiene el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo nos sacudimos de ese oprobio de una familia que está sometiendo a todo un pueblo? Así lo hizo Somoza, era una familia y lo sometió por 45 años. Entonces ahora pues estamos viendo que quizás ya están proyectando al otro miembro de la familia para cuando falte Daniel Ortega. Y nosotros, el pueblo de Nicaragua, algo debemos hacer. Yo estoy haciendo lo que yo creo hacer, ¿verdad? Para tratar de ser alguien que colabore en un cambio. Aparentemente no es mucho lo que puedo hacer, pero yo siento que es mucho lo que yo sí puedo hacer. Eso lo siento yo personalmente y debo hacerlo. Me comprometo, estoy aquí, pero la vida, nosotros debemos de vivir para servir y no estarnos sirviendo y sirviendo para seguir viviendo. Eso es indigno. La vida tiene que ser digna, la vida tiene que ser honorable.
Y si no somos capaces de ver más allá, y si podemos tapar el sol con un dedo por conveniencia, eso no está bien. Las personas que están, bueno, yo soy inmensamente rico ahora, porque cuando antes tenía tantas necesidades y ahora he superado esas necesidades. Ya no, estoy hablando de necesidades materiales, ¿verdad? Entonces he luchado para tener esa dignidad de superarlas y las he superado. Y cuando estoy hablando de esto no es porque yo tengo capitales ni nada de eso, no. Pero por lo menos he tenido la oportunidad de tener algunas pequeñas cosas que me sirven, de tener algo para mi sustento y el sustento de mi familia, y eso es bastante. Y honorablemente, eso es lo importante, honorablemente, no me he vendido, no. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Los que están criticando a presidentes que son buenos y se están haciendo al lado de los que son malos en realidad, y que por comodidad no quieren ver más allá, están cometiendo un error y le están dejando a sus hijos y a sus futuros nietos y a las futuras generaciones algo que no va a ser bueno para ellos. Seamos dignos, seamos honorables y vamos a hacer las cosas más correctas posibles. Eso lo podemos hacer. Entonces, no tenemos por delante la tarea de informarnos. Actualmente existe ese medio del internet, entonces usémoslo para verlo todo ampliamente, para verlo todo de la manera más integral y entonces tener una idea clara. Y preocupémonos un poco por ser personas que hagamos el bien, que estemos viendo de manera responsable todo lo que sucede en el mundo, porque lo que sucede en el mundo va a tener que ver con lo que sucede en nuestro pequeño reducto, en nuestro pequeño país, todo lo que sucede en el mundo. Entonces tenemos que ser responsables de eso, de poner nuestra pequeña contribución para que este mundo sea mejor. Tenemos grandes organizaciones que no están haciendo su labor. Comenzaron con un espíritu bueno y han terminado con un espíritu malo, con un espíritu que no es el correcto. Han terminado sometidos. Y en eso tenemos la ONU. La ONU tiene que revisarse. La ONU no puede ser instrumento de 5 países que tienen el veto. La ONU, el FMI, el Banco Mundial ya no deberían de ser instrumentos para el mal, deberían de cambiar para el bien de todo el pueblo. Y como dije, no se trata de que todos seamos iguales, no, pero que tengamos más o menos igualdad de oportunidades. Yo conocí una persona que le ofrecieron que le iban a comprar un vehículo para que trabajara, pero él prefería trabajar con su carretón. Entonces él era más feliz con su carretón. Entonces no quiere decir que todos necesitamos lo mismo, no. Algunos necesitan andar en aviones, en yates y todo eso, otros no. Otros prefieren andar ahí y son más felices. Entonces, pero necesita esa persona, cualquiera, tener la oportunidad, ¿verdad? Para ser personas bien educadas. Bueno, para ser persona bien educada, a veces basta con querer serlo nada más, una persona de bien. Pero para tener instrucción, para conocer la historia, para conocer de ciencias, de matemáticas, de historia, de filosofía, de todo eso, a eso me refiero. Entonces, este mundo sería mejor si las personas serían más libres, porque están encasilladas, están sometidas
La gran mayoría de la población mundial está sometida. Y ya he dicho y lo repito, por la ignorancia, por el miedo y por la necesidad. Eso tiene que superarse. Tenemos que ser personas más libres. Entonces, hay mucho que hacer. Países maravillosos como Libia ahora son un desastre. ¿Quién hizo ese desastre? Francia, los Estados Unidos, todos esos países aliados destrozaron. Y me pueden decir, es que estaba Gaddafi era un sátrapa, un bandido. Ese sátrapa, ese bandido tenía a ese país 10 veces mejor que lo dejaron estos que lo acusaron y que le robaron, porque Francia le robó 50.000 millones de dólares. Lo engañó, lo embaucó y luego le hizo la guerra. Así funciona el asunto. Es como a Venezuela, que le han robado su oro, que le han robado sus empresas en Estados Unidos. Eso no está bien. Que le han hecho un embargo, igual que a Cuba, un embargo para que no obtenga los bienes que necesita para su población. Y creen que están castigando a Maduro, y ellos saben que no, están queriendo hacer, y eso lo han expresado funcionarios de ellos, llevar al colmo del sufrimiento al pueblo para que el pueblo se rebele, pero parece que los pueblos se están despertando y están dejando de ser tontos útiles. Ahí Colombia tiene problemas ahora. El Iván Duque, que estuvo ahí en el concierto cuando dijeron que iban a echar a Maduro, estuvo también el señor de Chile, Piñera. Todos ellos son cómplices. El señor Bolsonaro ya no se diga, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hacer. No nos vamos a llenar de rencor, de odio. No. Nos vamos a llenar de amor, porque eso es lo que nos puede salvar, llenarnos de amor, como decía Jesús. Jesús, un hombre que vino y luchó, y ahora en el nombre de él han hecho barbaridades, han hecho religiones, maldades, toda suerte. Y Rubén Darío ya se lo dijo a los Estados Unidos en aquellos tiempos: eres el futuro invasor de la América ingenua, porque Rubén Darío era una persona inteligente, una persona con grandes capacidades. Y le dijo: más te falta una cosa, y vive nombrándolo para todo. Dios salve América, dicen ellos. Y Rubén Darío se lo dijo: tenéis todo, más te falta una cosa. Y siempre le ha faltado y le sigue faltando, y por el camino que va le faltará toda la vida. Más te falta una cosa, Dios, eso le dijo, ¿verdad? Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, a los Estados Unidos. Yo no odio a los Estados Unidos, yo simplemente digo la verdad, veo las cosas tal cual son. Un país grande que se desarrolló, pero claro, tendríamos que ver de dónde ha sacado los recursos para desarrollarse, cómo ha hecho. Sí, claro, es admirable el desarrollo, pero también es despreciable todas las maldades que ha hecho para alcanzarlo. Y un país también que se ha desarrollado y iba codo con los Estados Unidos, que era Rusia, y se respetaban. Y Rusia no tenía ese beneficio que tienen los dueños del dólar del mundo y los Estados Unidos, de tener el dólar y hacer dólar sin respaldo. Que Nixon en el 1971 votó eso que le podía dar un poquito de legitimidad al dólar, que era la proporción que tenía con el oro. Ahí lo tiró al diantre Nixon, porque estaba con la guerra de Vietnam y todo eso, entonces necesitaba ver cómo sometía más, y lo logró, sometió. Entonces el dólar es un papel que no vale nada, que no sirve nada, pero que es el que domina el mundo, ¿ya? Porque así lo establecieron, ¿ve? Entonces Rusia, sin tener esa gran ventaja de tener el dólar, que es la moneda del mundo, tuvo ese gran desarrollo. Así es que también pues tiene su mérito, ¿verdad? Y después que lograron desbaratar a las 15 repúblicas de Rusia con Gorbachov, ahora este señor Putin, ¿verdad?, ha hecho que Rusia también vaya sobresaliendo y vaya adelante. Y China, pues que China y Rusia se pusieron de acuerdo porque tenían un enemigo común que les acechaba
y les acecha. Entonces ellos se unieron. China, con su gran poder económico, que los Estados Unidos le debe a China 1 billón y tanto, 1 billón punto, no recuerdo cuánto, .2 puede ser, o .3 de dólares. 1 billón, no digo millón, digo billón. Eso le debe los Estados Unidos a la China. ¿Por qué? Porque la economía de la China ha ido en auge, de tal manera que los Estados Unidos están en grandes dificultades. Y si es la Rusia, pues ha desplegado un poderío militar, que es el lenguaje que entienden los poderosos y sus testaferros, los Estados Unidos. Desdichadamente, esa carrera armamentista lo que ha hecho es que se respeten y no haya uno sometido al otro, porque están buscando cómo defenderse. A la larga, entonces tenemos que decir, los seres de buena voluntad, los seres que sí creemos en un Dios bueno, de amor, que no tiene infierno, que no tiene un cuaderno donde está diciendo Carmelo se portó mal. Bueno, yo me llamo Carmen, no Carmelo, pero así me llamo. A mí me gusta que me digan Carmen, que a mi papá le decían Don Carmen, siempre. Era un señor de 64 años, murió, ya yo le pasé en edad. Entonces no tiene un libro que está anotando para mandarnos al infierno, no. Ese Dios es el que necesitamos, el pueblo del verdadero Dios aquí en este mundo, ¿verdad? El que no está pensando en vengarse, ni en matar a nadie, ni mandar el infierno a nadie. Entonces la población de buena voluntad, llena de amor, que nos plegamos al Nuevo Testamento, debemos decir, igual que lo hizo nuestro querido, diría yo, hermano mayor Jesús, debemos decir nosotros: Dios salve este mundo, Dios salve a la población, y Dios le dé entendimiento. Pero no es el Dios que ellos hacen con miles de religiones, porque ese Dios, como ya dije, es un Dios de maldad, sino que el Dios de amor, el Dios realmente bueno, ¿verdad? Transforme la mente de esas personas y haya una transformación, y sigan el ejemplo de Pablo, que fue Saulo y luego es Pablo. Bueno, ha sido larga la intervención, necesitaba decir esto, pero a veces estoy un poco atribulado, esa es la verdad. Y entonces espero a estar con la debida calma, con la debida tranquilidad, para hacer mi análisis, que yo espero que sirva. Y ahí quedará para siempre, ahí quedará. Bueno, muchas gracias por esta vez.